ministro Gustavo Manrique. Ministro, bueno, ¿por qué se necesitaba reformar la actual ley de aguas, ahora ley de recursos hídricos? Byron, buenos días, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad. La Corte Constitucional dictó una sentencia en enero de este año en la que indica que no había habido un proceso adecuado de socialización. Efectivamente, como dice Verónica Arias, ahí a mí también me hubiese gustado que la ley dure un poco más porque la calidad de la ley es una buena ley, pero la Corte Constitucional lo que sentencia es que no hubo un adecuado proceso prelegislativo. ¿Qué es un proceso prelegislativo? Es la socialización con las comunidades, ¿verdad? Y particularmente con pueblos y comunidades indígenas. Ahora, esto de crear estas denominadas unidades de planificación hidrográfica local, que entiendo serían 34, están entre en los niveles de gobierno, prefectura, municipios, juntas parroquiales, juntas de agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo articular eso, ministro? Como que suena un poco complejo, ¿no? 1.100 y pico de parroquias, por ejemplo. Sí, correcto. Nosotros confiamos en la capacidad del diálogo del gobierno del encuentro. Efectivamente, estas 34 unidades estarán desplazadas por todas las cuencas, nuestras 9 cuencas hidrográficas, y la idea es ir encontrando estas organizaciones, estas juntas de agua, estas juntas de riego y demás, para recibir todos sus comentarios. No vamos a volver a caer en el mismo error de la ley anterior de la no socialización. La construcción de esta nueva ley, y aquí hago un paréntesis, Byron, no es que estamos sin ley. La ley está vigente hasta que la Asamblea apruebe la propuesta de ley que enviará el presidente, ¿verdad? Tenemos una etapa de construcción de la estrategia, esa etapa ya terminó en marzo, como usted decía en la nota previa, la lanzó el presidente en Cotopaxi. Ahora estamos en la elaboración de 38 talleres a nivel nacional, en donde estamos recogiendo particularmente de pueblos y comunidades indígenas todo su conocimiento, porque hay gente que vive, que está cerca del agua, que entiende las necesidades y las dificultades y las oportunidades que tenemos al construir esto. Y luego al final de septiembre, octubre y noviembre ya es la tabulación de todos estos datos, finalmente desde Presidencia, para que sea el presidente Guillermo Lasso quien entregue esta propuesta de ley a la Asamblea. Ministro, vi que el señor Issa de la CONAIE tenía una iniciativa también de su propia ley. Yo no sé si esto puede ser contradictorio a lo que ustedes están planteando. No, yo creo que aquí no se trata de propia ley, se trata de una sola ley de los ecuatorianos que tiene que recoger las necesidades de los afros, las necesidades de los montuyos, de los quechuas, de los shuar, de los industriales, de los sectores urbanos, de todos en realidad. Y sí quiero puntualizar también lo que decía Verónica en la entrevista y usted previamente a entrar en la entrevista. El artículo 318 de la Constitución prohíbe la privatización. Entonces es realmente hasta ridículo, le diría yo, mientras nosotros lanzábamos la socialización de la nueva ley, habían un par de centenares de personas en el arbolito convocados, so pena de que vamos a privatizar la ley. Y es gente que dejó de trabajar en el campo ese día, es gente que dejó de cultivar su parcela, su chacra, por estar en un tema que es una falacia, ¿verdad? No vamos a privatizar la ley, la Constitución, ni siquiera no vamos a privatizar el agua, la ley lo prohíbe, la Constitución lo prohíbe. Así que la CONAIE, cuando recibamos eso, porque no lo hemos recibido, el orden lógico es la Autoridad Única del Agua, claro, recibir la propuesta, luego llevarla a Presidencia y Presidencia con todos los datos tabulados, como decía, entregarla a la Asamblea. Así que la CONAIE será una organización más de la cual esperamos recibir todas sus propuestas. Y ahora con esta excelente relación que hay con la Asamblea, ¿qué pasará con esa ley? Bueno, como todas las otras, no, esperemos que a estas no le den la espalda porque estamos hablando del líquido vital, Byron, estamos hablando de agua y las comunidades no pueden esperar más. En una entrevista pasada con usted yo le decía que recibimos con 136.000 trámites represados, ya hemos sacado 58.000 y la mayoría son de agua. Y usted ve una agenda prioritaria del presidente Lasso en materia hídrica. Hemos creado 5 nuevas áreas de protección hídrica. ¿Qué significa eso, Byron? Que hemos crecido 300% en las zonas de protección hídrica. ¿Qué quiere decir un área de protección hídrica? Que me preguntan mucho a veces, amigos, ¿por qué la necesidad de crear un área de protección hídrica? Imaginemos una comunidad aguas abajo de un caserío de 50 casas, Byron, y aguas arriba hay un gran ganadero, por poner cualquier actividad productiva, pero imagínense cualquier actividad que use agua, claro, de 100 vacas.
si arriba usted tiene una zona de recarga hídrica, es decir, un punto que capta de las nubes y que luego chorrea y permea, no podemos pues tener una actividad productiva de esa naturaleza para que aguas abajo a esa comunidad de 50 casas le llegue agua contaminada con heces fecales, ¿verdad? Entonces, esa es la prioridad del presidente Guillermo Lasso, proteger nuestros recursos hídricos en el Ecuador entero. No lo pensó, quizás no ha hablado con el equipo jurídico de la presidencia de que en la consulta popular que ya habla el presidente, por ejemplo, iría esta ley del agua. Bueno, hay un equipo de presidencia que analiza pues todas las rutas constitucionales posibles para dialogar con el pueblo, con la ciudadanía, y me imagino que eso lo comunicarán oportunamente. Hay un vocero particular para eso. Ministro, me sorprendió un tema de que Ecuador es el tercer país de la región que más basura plástica importa. Y entiendo que esto tiene un impacto terrible al ambiente y a la conservación. Son casi 47.000 toneladas que se ha importado desde el 2018 a 2021. ¿Esto cómo se va a regular desde el punto de vista de la autoridad? Sí, nosotros tenemos una estrategia que se llama REP, que es la responsabilidad extendida del productor. Es decir, no es responsable de la basura solo la fábrica que la genera o la marca que la genera. Somos todos en la cadena de valor responsables de eso. Quizás voy a generar un poco de polémica con el comentario que le voy a decir respondiendo a su pregunta, Byron. Importar basura no tiene nada de malo en la medida que usted lo utilice en materia prima para un nuevo elemento. Es un buen negocio, siempre se hace la economía circular. Usted lo ha dicho. En la medida que... Porque ¿qué economía tenemos hoy? Tenemos una economía lineal. Saca de la naturaleza, va a la fábrica, consume y entierra. Eso es obsoleto. Hoy en día, esta última parte, cuando digo entierra, me refiero a relleno sanitario en el mejor de los casos, porque si no va en una economía lineal al océano o a un río. Esto tenemos que volverlo a inyectar en la fábrica para que se vuelva a hacer el mismo material final o un producto nuevo. Entonces, efectivamente, vi en las noticias que somos el tercer país en importación de basura. Lo que hay que ver es qué estamos haciendo con eso. Porque si es que eso hace que ya no le pidamos recursos naturales a la naturaleza, en buena hora, ¿verdad? Como Suecia solo entierra el 1% de su basura. ¿Por qué? Porque todo el resto se convirtió en materia prima. Ministro, todo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Byron. El ministro de Ambiente y Transición Ecológica, Gustavo Manrique. 7:56. Vamos a la pausa.